Ya están. En un minuto vamos a dar inicio a este tercer módulo de nuestro diplomado. Entonces vamos a esperar un minuto, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes de nueva cuenta. Vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer módulo de nuestro diplomado Tendencias Educativas de Alto Impacto en el Aprendizaje. Ese tercer módulo estará dedicado al aula invertida, una tendencia educativa actual, y lo va a trabajar con nosotros la maestra Iliana Alejandra Beltrán Sanata, maestra destacada de nuestro centro educativo de aquí de la Escuela Normal. Vamos a trabajar el día de hoy y de ahí vamos a descansar 2 jueves. Vamos a reanudar el 23 y el 30 de mayo. O sea, no tendremos sesión el 9 ni el 16 de mayo, hasta el 23 y el día 30, ¿sí? Pero para que no nos confundamos. Entonces, estas son nuestras fechas. 2 de mayo hoy, 23 y 30. Y estaremos terminando el tercer módulo, después ya nada más el cuarto módulo y ya con eso cerraremos el diplomado, ¿sí? Bueno, pues bienvenidos. Me voy a permitir mostrar un poco de lo que es la trayectoria de la maestra Ilian, que hoy está aquí con nosotros. La maestra Ilian, de formación inicial, es licenciada en idiomas por la Universidad Mexicana, en el campus Veracruz, Unimex, y tiene una maestría en educación por la Universidad Mexicana también, en el campus Veracruz. Tiene su historial, cuatro certificaciones del idioma inglés, entre ellas de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Cambridge. En su experiencia profesional, a partir del 2001 hasta la fecha actual, se desempeña como traductor independiente de documentos legales, documentos personales, websites y libros, y cualquier otro tipo de documento. Del 2002 a 2008 trabajó en el Harmon Hall de Veracruz como maestra. En 2008 en la Universidad de Oriente, también en el puerto de Veracruz. Del 2006 al 2008 como instructora en la empresa Tenaris Tamsa, que se encuentra en el puerto de Veracruz. Del 2008 al 2011 fue coordinadora académica en el Instituto Harmon Hall, también del puerto de Veracruz. Del 2012 al 2014 se desempeñó en el Instituto de Veracruz como instructora del idioma inglés, preparando a niños para presentar la prueba TOEFL, así como encargada de logística de la Administración de Exámenes de Cambridge. Y del 2012 al 2018 como maestra titular de inglés en el nivel de primaria bilingüe en el Colegio Americano de Veracruz. Y del 2014 al 2016 como maestra de inglés en el Waterhouse en Veracruz también. En la actualidad, a partir del 2018, se desempeña en nuestro Centro Regional de Educación Normal aquí en Tuxpan como formadora de inglés en el nivel C. Imparte los cursos de inglés en la licenciatura en Educación Primaria y colabora en el Departamento de Docencia y Profesionalización. Es además la jefa de la Oficina de Diseño y Desarrollo Curricular
y en compañía de otra colega elaboró los programas de inglés para el plan de estudio de 2022 de carácter institucional de la licenciatura en educación primaria, que recientemente los acaba de concluir como autora de esos programas de inglés. Pues damos entonces la bienvenida, maestra Ilian. Es un gusto que se encuentre con nosotros para trabajar este tercer módulo de aula invertida, y ojalá que sean 3 tardes de aprendizajes plenos para todos los participantes. Bienvenida, maestra, y bienvenidos nuestros participantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un gusto estar ahora del otro lado de la pantalla, no nada más como presentadora o como eh, o llevando o ayudando a los expositores, sino bueno, llevando este módulo. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, si se ve bien, me comentan por ahí. Sí, maestra. Sí se ve, maestra. Ok, perfecto, gracias. Pues bueno, como dando continuidad a lo que hemos estado o a lo que han estado viendo, la verdad es que no he tenido la oportunidad de estar llevando toda la secuencia de este módulo completamente porque, bueno, he estado a cargo del diplomado 1, pero bueno, este diplomado se llama Tendencias Educativas de Alto Impacto y bueno, aquí lo que se trata o lo que vamos a ver es cosas nuevas que han ido surgiendo, pero pues no son a veces tan nuevas, ¿no? Sino van respondiendo a las necesidades del momento y a las necesidades que la misma sociedad y que el mismo mundo en el que vivimos nos demandan. Entonces, pues bueno, en este módulo 3, el nombre es Aula Invertida y esta es nuestra primera sesión del día hoy, 2 de mayo. Eh, a ver, creo que esta vez es muy, bueno, puede ser muy obvio a lo mejor el nombre o cuando vemos el hecho de decir aula invertida, ¿qué es lo que se nos viene a la mente al ver esto? A lo mejor muchos de ustedes ya han visto el término, ya han visto por ahí o han tomado algún curso, les han dado algunos ejemplos cuando han estado en capacitación, pero bueno, me gustaría escucharlos por ahí si alguien, ¿qué se le viene a la mente cuando piensan con aula invertida? Yo, maestra. Sí, Marlene, adelante. Bueno, a mí se me viene a la mente cuando los niños no están 100% en el aula, sino que también como estamos ahorita, ¿no? Vía una modalidad diferente en casa, donde los maestros pueden propiciar las actividades y los niños las realizan. El maestro siendo un guía y un facilitador o sea, del aprendizaje que les va a dar a los niños. Ok, Eso es muchas lo que se me gracias, viene a la excelente. mente. Sí. No, no, muy bien, excelente. Muy, muy atinado tu participación. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, para ellos advierto que les voy a ir preguntando, conforme vaya yo viendo los nombres y demás, por si no hay muchos voluntarios, pues sí, adelante. Pues para mí la aula invertida es un enfoque educativo que ahorita se centra en la actualidad, no solamente en la escuela tradicional, sino que va más allá donde los niños pueden investigar y ya al momento de estar en clase ya tienen interacciones. Ok, muchas gracias. Pues bueno, tú dijiste una palabra clave muy importante. Y yo creo que lo opuesto es, bueno, aula invertida, entonces, si estamos hablando de algo ¿al revés de qué? Entonces, si lo comparamos, debemos de partir primero sobre cómo definirían ustedes el modelo de enseñanza tradicional. Por ahí tenemos algunas imágenes que tal vez nos vienen a la mente o no, hasta nos recuerdan nuestras épocas de estudiantes, a nosotros mismos, o hasta nuestras épocas actuales, a lo mejor. Y si veo una imagen, me acuerdo de mi maestro que tengo ahorita. Entonces, eh, ¿cómo definirían ustedes esa parte de enseñanza tradicional? ¿Alguien por ahí que quisiera eh, comentarnos? Yo, maestra. ¿Ok? Adelante. Yo creo que podemos definir el modelo de enseñanza tradicional en donde el maestro le da todo al alumno sin la posibilidad de que el alumno razone algunas cosas, sino que el maestro pues le da como tal los contenidos así. Exacto, como podemos ver a lo mejor en la primera imagen, ¿no? O sea, está el niño y pues tienes que aprenderte esto y ya, ¿no?
Eh, ¿Qué más podrían definir? ¿Cómo imaginan ustedes cuando si les dicen aula tradicional o enseñanza tradicional? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo, maestra, Adelante, Hugo. dice, bueno, podría ser que lo que dice el maestro, lo que enseña, pues los alumnos lo realizan pues en la clase, en el salón, y pues las tareas en casa. Exacto, muy bien, gracias. Lady, por ahí levantó la mano. Yo creo que es cuando antes se le tiraba un pizarrón, digo, el gis del pizarrón al alumno o una cosita para pegarle al niño y pusiera atención. Ok, tal vez eso fue un poquito extremo, pero bueno, sucedía, ¿no? Mi mamá me contó que antes así los maestros tenían una regla y demás. A mí ya no me tocó como tal en la escuela, pero sí recuerdo, yo por ahí tengo, pues no sé cómo se le diga, pero vulgarmente, un callo en el dedo, literal, de copiar completamente en los libros de historia en tercer año de primaria. O sea, teníamos que copiar el libro completo, punto. O sea, eso era la clase de historia, copiar el libro. Zaira, por ahí levantaste la mano. Yo pienso que la enseñanza tradicional, el maestro no deja ser autónomo a los niños. Quieren que todo lo que diga el maestro se cumpla al pie de la letra sin dar oportunidad de decir ideas o tomar decisiones, no sé, en el aula, tal vez. Ok, muchas gracias, Zaira. También me levanto por ahí la mano Carla. Bueno, yo comentaba de tradicional de tener a los alumnos sentados, trabajando y en silencio. Es algo que Ok, pues antes. eso es muy importante, ¿no? En silencio. Como entre más en silencio en tu salón esté, es mejor. No es lo que todos los directores tal vez quieren, ¿no? Que no haya salones con ruido y escándalo. Ok, Yesenia, si nos quieres comentar algo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Este, tardes. bueno, para mí era como que los estudiantes antes aprendían de una manera pues mecánica, donde se memorizaban pues algunos hechos, fórmulas o hasta datos que pues eran como necesariamente para comprender su significado. Aparte de ello, pues los maestros como que utilizaban ese método para fijar un conocimiento para sus estudiantes y pues como comentaban algunos otros compañeros de que antes utilizaban las partes como extreman de que la jalada de patilla, las orejas de burrito o cosas así, y era como una vergüenza para que ellos se pudieran como que aplicar algo que pues hoy actualmente pues ya no se puede hacer. Ok, yo tengo una pregunta por ahí. ¿A alguien le tocó el que le pusieran orejas de burro o que le pusieran por ahí un sellito de platicador o un sellito, no me acuerdo, yo sí me acuerdo en la primaria creo unos sellos de, Ahí, de maestra. cotorro o A algo mí, así? a mí también. El Zaira, ¿a ti sellito, el te tocó el sellito, sellito de platica sí, mucho? sí, sí. Bueno, hay personas, digo, en mi caso particular es muy, o sea, es casi imposible, creo, poder trabajar y estar todo el tiempo en silencio, no sé, creo que la interacción es importante y a veces no es ni siquiera que estuvieras distrayendo o llamando la atención, simplemente a lo mejor querías comentarlo con un compañero y era no, o sea, tenías que aislarte, o si no te separaban de tus compañeros o de tus amigos o demás. Pero bueno, les voy a poner por ahí un video. Voy a dejar de compartir esta diapositiva, yo creo, para que pueda irme al video y pueda compartir el audio también. Y ya después regresamos a la presentación para que veamos así como que un poquito, a ver si nos regresa a la mente el, esta parte del el aula tradicional, para que después podamos comparar de dónde surge o a raíz de qué surge también todo este movimiento del aula invertida y cómo se volvió al principio lo que era tal vez un experimento de un par de maestros por ahí en una escuela rural en Estados Unidos, se convirtió en una tendencia actual. Entonces, si me permiten un momentito.
Ok. ¿Pueden ver ya el video por ahí? Sí, maestra. Ok. Nada más me confirman si el audio, si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, Ok, se escucha, perfecto. maestra. Miren, señores, el día de hoy vamos a ver los tipos de derechos. Por favor, quiero que copien de la página 22 a la página 50. Y no digan nada, porque eso vale 10. Y además, por último, todo lo que está aquí es verdad. Usted no puede criticar lo que dice el cuaderno o el libro de trabajo. Por favor, mañana a primera hora reviso sobre 10 y también tomo lección sobre lo mismo. No hay ninguna pregunta. Bueno, regreso a la presentación original. Ok, pues bueno, es así como que nos remonta, ¿no? Un poquito por ahí a lo que ya habíamos dicho, el hecho de, ese es el conocimiento, esto es lo que tienen que saber y no hay más. ¿Qué pasa si un niño falta un día a clases, por ejemplo, en un método extremadamente tradicional? ¿Qué pasa con un niño que está enfermo, por ejemplo, o que le tienen que hacer una operación de algo y resulta que va a faltar 2, 3 semanas a la escuela? ¿Qué pasaría si nos enfocamos al 100% en lo que se ve en el salón de clases? Va a perder conocimientos. Ok, gracias. ¿Va a perder conocimientos? O Beatriz, ¿qué quieres comentar? Que se atrasaría mucho a como veo, como ya iba el ritmo de trabajo, como lo llevaban, pues se atrasaría demasiado. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, pues bueno, volviendo a lo que ya habíamos dicho, ¿qué es el método tradicional? Pues es, bueno, el profesor es el centro de la enseñanza y bueno, a él le corresponde organizar, elaborar, tiene que saber todo lo que debe ser aprendido, trazar el camino por el que marcharán sus alumnos. El alumno es visto como una hoja en blanco en el cual se va a plasmar todo el conocimiento. Dice aquí un vaso para moldear, el profesor es modelo y guía de lo que debe imitar y obedecer, lo cual no es completamente, o sea, no es que estemos criticando al 100% el modelo tradicional, porque yo sí creo firmemente que hay ciertas cosas que deben de ser aprendidas de memoria. O sea, hay cosas que no hay, o sea, no hay una opción de razonar o no razonar, o sea, tal vez aquí el debate sería a lo mejor, por ejemplo, las capitales del mundo, ¿no? O a las capitales de México. Pues, ¿cómo te las aprendes? Pues solo memorizándotelas, o sea, no hay otra manera Yo creo que de, la manera, maestra, perdón, ¿sí? a lo mejor no es sino cómo enseñarlo, ¿no? Por ejemplo, como usted dice, hay cosas que no se tienen que memorizar, por ejemplo, las tablas, pero ahora hay muchos métodos para enseñarlas, las canciones, no sé, un cuento, o sea, hay muchas formas, no nada más de que uno por uno, uno, o dos por uno, dos, o sea, que se hace muy aburrido para los niños y para ellos es tedioso. Exactamente, hay cosas que no tienen que ser nada más repetición, como digo, hay tal vez contenidos que sí necesitamos al 100%, pues, sabérnoslos de memoria, y lo importante es como entender el para qué, ¿no? Como para qué me sirve saber las capitales del mundo, como para qué me serviría, no sé, me acuerdo que yo creo, no me acuerdo en qué grado, pero algún punto nos aprendimos la tabla periódica de los elementos. Y yo no sé si a ustedes les tocó, y a mí me tocó, creo que desde la primaria y después en la secundaria y pasar y tener como la lona en blanco, ir y tener que, y bueno, y ahorita digo, bueno, no entiendo realmente, o sea, a lo mejor hay quien sí les marcó ese conocimiento y ahorita tenemos a lo mejor químicos, biólogos por aquí y demás,
pero en general es como entender el por qué, ¿no? Para qué es importante. Y si yo creo que ahora interiorizamos para qué es importante, bueno, para que no andes haciendo mezclas, como cuando quienes lavan, como la broma me metí a lavar el baño con cloro, pinol, no sé qué, y sales casi y terminas en urgencias, ¿no? Entonces, pues es importante saber qué pasa si juntamos ciertos elementos con otros y las reacciones que pueden tener. Pero bueno, en su momento, cuando solo memorizamos, es un poquito complicado que entendamos la relevancia del por qué. Entonces, pues bueno, ya tenemos muy claro, todos sabemos, porque creo que la mayoría aquí nos formamos bajo el modelo tradicional, es el profesor da la lección, el alumno toma apuntes o escribe todo lo que viene en el libro, prácticamente tiene que transcribir todo lo que viene en el libro, a veces ni siquiera con paráfrasis. Había maestros que te decían, haz un resumen. Me acuerdo que ya cuando iba a la secundaria, por ahí lo de haz un cuadro sinóptico. Entonces ya era un poquito, tú tener que seleccionar la información más relevante, pensar un poquito cuál sería la idea principal de las ideas secundarias. Pero les digo, yo, o sea, aquí tengo la marca del tercer grado de primaria de copiar literal el libro de historia. O sea, el libro de historia tal cual, así como venía el libro de la SEP, había que copiarlo en el cuaderno. Obviamente, si todo eso lo haces en clase, ¿qué tanto tiempo puede haber para que tú realmente analices, platiques lo de la historia, veas una línea de tiempo o veas el hecho de cómo nos impactó eso que estás copiando en la libreta, cómo es que nos está impactando, ¿no? Al final en nuestra vida o en nuestro presente. Y bueno, ¿qué pasaba después? Ya que terminaste tus tareas en la clase o ya copiaste o ya entendiste la lección del profesor, pues bueno, tienes tarea, ¿no? Y pues la tarea es dar repetición a lo que ya vimos acá. Si nos copiamos la página completa de historia, pues ahora un cuestionario donde vamos a buscar preguntas sobre esto. Si en matemáticas estuvimos copiando y repitiendo 10 veces cada tabla de multiplicar, bueno, ahora nos mandan las multiplicaciones ya reales como tal para que hagamos ejercicios en la libreta, ¿no? Y eso era, pues, creo que así crecimos la mayoría. Y como les digo, al final de cuentas, no es que fuera 100% malo, simplemente yo tengo 40 años, entonces cuando yo iba en la primaria, hace 30 y algo de años, obviamente, pues no existía el internet, no había la opción de ver videos en YouTube, no había la opción de hacer jueguitos y demás, era lo que había y es con lo que aprendimos, ¿no? Muchos de ustedes son mucho más jóvenes, pues bueno, ya crecieron tal vez un poquito balanceando, ya un poquito de otra manera, ya vieron videos en sus clases o cosas por el estilo que, bueno, cuando yo estudié la primaria, pues no existía. Y pues bueno, aquí es donde entra el modelo invertido, que al final es cambiar un poquito el orden de los factores, ¿no? Y muchas veces dicen el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué queremos al final? Que el alumno se lleve tal información, que el alumno se lleve estos conocimientos. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, no sé si ustedes han observado, pero bueno, también pasa en las escuelas, en las escuelas oficiales, pero por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar casi 10 años como maestra de primaria en un colegio particular, donde era un colegio bilingüe, que teníamos todas las materias que los niños llevan en español, todas esas mismas materias las llevan en inglés. Entonces llevan todo el currículum de las materias más o menos no son exactamente como los mismos contenidos, porque llevan adaptados al currículum de lo que llevarían en Estados Unidos los niños del grado, ¿no? De primero, segundo, más o menos. Entonces, pero prácticamente son las mismas materias, o sea, 8 materias, bueno, cada vez van cambiando los nombres, ¿no? A veces son cursos, a veces se llamaban materias, pero bueno, en ese momento se llamaban materias. Entonces tenemos todas las materias en español oficiales de la SEP y todas las materias o todos los subjects, como les decíamos, en inglés. Los niños entraban a la clase a las 8 de la mañana, comenzaban las clases, ellos desde las 7 de la mañana los papás los podían dejar en el colegio hasta las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas pasan los niños en el colegio? Pero tienen que llevar tomen en cuenta que llevan 16 materias, 12 materias, X número de materias, si contamos las de inglés y español, pero aparte tienen todas esas clases extras, ¿no? O sea, tienen artes, deportes, religión, llevaban religión, música y, bueno, un sinfín de horas. Si nosotros observamos el horario de clases, ¿cuánto tiempo real nos queda para que podamos cumplir con todo eso que se supone que el niño tiene que saber al final del ciclo escolar? O sea, es una carrera contra el tiempo y todo el tiempo es una carrera contra el tiempo. Por ejemplo, nosotros acá en la normal nos pasa mucho
en el sentido de que ahorita los alumnos se fueron 2 semanas de práctica y pues ya no los vimos en clase. Hay muchas cosas que nos detienen, que ya no podemos avanzar al mismo ritmo. ¿Y qué pasa después también? Pues bueno, vienen actividades extras que son parte del contexto en el que estamos. Por ejemplo, es el carnaval aquí en Tuxpan, entonces pues hay a veces suspensiones, se atraviesa el día del trabajo en un miércoles y el día antes es el día del niño y todas las escuelas están enfocadas y es parte de lo mismo en las festividades del día del niño. Entonces, ¿cuánto tiempo le restas a tu horario normal de clases? Entonces, bueno, el modelo invertido como que surge a raíz de esto, ¿no? De esta necesidad de poder avanzar un poquito fuera del salón de clases con nuestros tiempos y poder dedicar el poquito tiempo que a veces tenemos como realidad dentro del salón de clases, pues para reforzar lo que los niños en verdad deberían saber. Los niños o cualquier alumno, porque hablamos en general. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos hablando que hay 2 momentos. Está el momento fuera de clase y está el momento durante la clase. ¿Qué es lo que les digo? O sea, se invierte un poco el factor, porque aquí es durante la clase, es lección, apuntes, actividades, fuera de clase simplemente tareas, tal vez. Aquí es al revés, los alumnos, tiene que haber una preparación obviamente por parte del profesor y eso lo vamos a ver más en el siguiente módulo, en la siguiente sesión, como cómo ir preparando, cómo ir segmentando, cuáles serían los pasos de qué tengo que hacer antes y qué tengo que hacer durante mi lección. Pero bueno, aquí el alumno tiene que tener ya material con el cual trabajar, el cual pueda trabajar fuera de clase, como que sus tareas, en lugar de ponte a hacer 10 multiplicaciones, a lo mejor su tarea previa es ver algunos videos sobre las tablas de multiplicar, ver algunos videos donde puedan ellos apreciar un cuento, donde en ese cuento, pues, se aplique la parte de la multiplicación, por ejemplo. Y ya que ellos lleven esa parte del conocimiento, entonces ya cuando vemos que nuestro tiempo en clase es menor, pues podamos realmente sacarle ventaja a ese tiempo en clase. Y aquí, bueno, ya van a realizar alguna actividad a lo mejor que tenga que ver sobre eso que vieron en algún video, sobre ese material que se les mandó para leer, sobre esa presentación que les mandaron ustedes por WhatsApp a los niños, sobre esas imágenes que por ahí les mandaron el link en el grupo de WhatsApp a las mamás. Por favor, que los niños vean esto o hagan este juego en clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya adelantamos tiempos. Ya cuando estamos en clase, bueno, nos podemos dedicar más el tiempo a eso, ¿no? Como a consolidar un poco lo aprendido. Pero es importante saber de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, quién se lo inventó o cómo surgió. Porque creo que muchas de las cosas o la mayoría de las cosas a veces no surgen porque las estamos buscando y a lo mejor conscientes, o sea, no estamos pensando voy a inventar un nuevo modelo de enseñanza, sino simplemente tratas de resolver con lo que tienes las necesidades de ese momento. Entonces, bueno, nosotros el término ya como adoptado en español es el término de aula invertida, aunque también se les han dado diferentes nombres. El término oficial en inglés es flipped classroom. Flip quiere decir voltear. Cuando tú dices flip a coin es voltear una moneda al aire, por ejemplo. Entonces, flip es simplemente voltear. Entonces, flipped classroom, pues literal es un salón invertido. Entonces, un salón volteado, un salón al revés. Y por eso es que a veces surgen diferentes términos, ¿no? Se han utilizado términos también como inverted classroom, flipped learning, o el salón al revés, o el aula al revés, y ha habido diferentes nombres, ¿no? Pero ya como que los nombres oficiales que se quedaron para darle este término. En español sería aula invertida y en el caso de inglés sería como flipped classroom. ¿Dónde surge este método? ¿Dónde surge esta idea? En Estados Unidos, en el 2007, había 2 profesores, ellos eran profesores de química de una escuela rural, Jonathan Bergman y Aaron Sams. Ellos de repente se vieron en la necesidad de ver cómo ayudar a sus alumnos o cómo tratar de subsanar el hecho de que tenían muchos alumnos que faltaban mucho a clase. ¿Por qué? Porque al ser una escuela rural es lo mismo que pasa aquí con las escuelas que son en comunidades o demás. A veces los niños tienen que caminar, viajar,
X tiempo para poder llegar a la escuela, el camión escolar tiene que pasar por ellos, o sea, no porque es Estados Unidos no quiere decir que no haya zonas rurales o que no haya zonas que estén más alejadas, donde para poder llegar a la escuela, pues tienes que pasar por cierto camino. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Acuérdense que en Estados Unidos, hasta en las zonas más cálidas, los inviernos llegan a ser muy diferentes a los inviernos como nosotros los conocemos. Entonces, había muchos niños ausentes. Como ellos daban clases, y bueno, 2007, si nos remontamos al 2007, tal vez aquí en México no tanto para nosotros, pero en Estados Unidos ya existía más la parte de la tecnología. O sea, ya las casas ya tenían internet, o ya había manera, como que la gente empezaba a hacer sus pininos con esto de YouTube, de grabar videitos, de grabarle por ahí audios, entonces, pues empezaba toda esta revolución, ¿no? Y bueno, ellos empezaron con un podcasting, o como un tipo programa de radio, un podcast que se llamaba Educational Podcasting, y aquí ellos empezaron a hacer presentaciones que acompañaban a sus videos. Obviamente es como si yo esta presentación de PowerPoint, yo no voy a estar hoy presente porque no pude estar, pero entonces tal cual lo que les estoy diciendo me lo grabo, ¿no? Así. Y prácticamente vamos a aplicar lo mismo para a lo mejor las personas que el día de hoy no pudieron conectarse, tuvieron por ahí alguna situación. ¿Qué pueden hacer después? Bueno, van a YouTube, veo el video de la sesión, y entonces cuando yo me conecte, cuando yo llegue a mi salón de clases, a la siguiente clase, pues no voy a estar en desventaja de mis compañeros porque ya voy a tener una idea de lo que estuvimos viendo. Entonces, así es como surge esto del Flipped Classroom. No surgió como algo planeado, no fueron dos personas que dijeron, vamos a inventar algo, sino fueron dos personas que buscaron cómo resolver el problema que tenían en ese momento. Entonces, déjenme aquí mover un poquito para que yo pueda leer. No sé si alguien me quiera apoyar leyendo la frase de la primera frase. Marlene, Yo, maestra. sí, adelante. ¿Puedo participar? Sí, claro. Ok, dice, aquello que tradicionalmente se hace en clase se hace ahora en casa, y aquello que tradicionalmente es hecho como deberes en casa es, como deberes es ahora completado en clase. Muchas gracias. Por ahí también me levantó la mano, creo que alguien más había levantado la mano, no sé si Susana, creo, no estoy segura. Sí, maestra. Ah, ok, Susana. Si quisieras leer la segunda parte, por favor. Aquí nos dice que la iniciativa del Flipped Classroom surge a raíz de esta problemática, ¿no? Que se vieron estos profesores, Bergman y Sams. ¿Nos puedes leer la parte que está en azul? No sé si alcances a leer ahí. Sí. Advertimos el problema de enseñar en una escuela situada en un entorno prácticamente rural, que muchos estudiantes pierden buena parte de su clase porque practican deportes y otras actividades. Los alumnos pasan una buena cantidad de tiempo viajando en autobús, yendo y viniendo de distintas actividades. Así algunos alumnos se perdían nuestras clases y se esforzaban por seguir comprendiendo. Ok, entonces aquí es para que veamos que prácticamente es eso, ¿no? El dar respuesta a una necesidad. Ahora díganme ustedes, tal vez no habían escuchado a lo mejor antes eso del aula invertida como un nombre como tal, pero ¿han aplicado esto ustedes con sus alumnos en cierta manera? ¿O cuándo empezaron a vivir tal vez más esto de tener que compartir el trabajo de casa con el trabajo de clase? Yo con mi hija, maestra. ¿Sí? Sí, en Adelante. pandemia, en el kinder, o sea, prácticamente el kinder lo hizo en línea y las maestras les mandaban las actividades, todo prácticamente, nosotros solo íbamos a la escuela por todo el material que o sea, que íbamos a ver durante todas las semanas. Por ejemplo, nos mandaban un mes de material y ya ellas nos daban la clase en línea y nosotros íbamos, ocupando el material conforme ellas nos lo iban pidiendo. Y fue así como prácticamente, se puede decir que es lo del aula invertida. Y como dice usted, no sabía yo el concepto hasta ahorita bien que sé que es un
es una alternativa, ¿no? No nada más es estar en la escuela, en las cuatro paredes. Como leí también, estuve leyendo un poco sobre eso porque también no tenía muy claro el concepto y ya vi y dije, oh, pues es como lo que estamos viendo ahorita también en diplomado, que es prácticamente estar en casa y los maestros son nuestros guías y nosotros vamos tomando la clase. Ok, Marlene, gracias. Por ahí en el chat, por ejemplo, nos pone Alejandra, ¿no? Los docentes en la pandemia, exactamente, ¿no? Los docentes en la pandemia, creo que cuando la pandemia comenzó, para todos fue, bueno, creo que se adelanta la Semana Santa, pero nos vemos, en 2 semanas, nos vemos en 3 semanas, nos vemos, y ya llegó un punto en el que ya no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver o cuándo íbamos a regresar a nuestros salones de clases, y entonces tuvimos que estructurar ya más nuestras clases. Creo que a la mayoría nos pasó, yo puedo hablar personalmente en la normal, cuando empezamos a trabajar con todo esto, con Zoom, no sabíamos por dónde compartir el video, por dónde hacer tal cosa, cómo grababa yo aquí, cómo grababa yo allá, y entonces fuimos, y los tiempos no eran los mismos. Cuando nos conectábamos, por ejemplo, a las clases, si yo tenía una clase de 3 horas, pues los alumnos a veces estaban conectados con datos, entonces no podían tener 3 horas de sus datos porque se les acababan y tenían que atender por momentos todas las clases de todos los maestros. Entonces teníamos que dividir nuestro tiempo entre a lo mejor una sesión de Zoom, porque pues también muchos maestros, la gran mayoría, pues no estábamos pagando tampoco plataformas donde pudiéramos tener clases ilimitadas, teníamos que limitarnos a los tiempos de Zoom, entonces a lo mejor teníamos una sesión de 40 minutos y lo demás era tiempo que los alumnos o eran actividades que los alumnos también tenían que realizar por su cuenta. Entonces sí, la pandemia creo que nos dejó ya muchas enseñanzas o nos dejó ya el camino para trabajar de cierta manera, pero aquí estamos viendo que todo esto sucedió bueno, cuando esto comenzó a tomar forma, en el caso del aula invertida muy en particular, fue en el 2007. Ya para el 2012, como pueden ver aquí, o sea, ya estos maestros, Bergman y Sams, ya habían escrito su libro, ya con el método, ya como una metodología o como una propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que no quiere decir que para la pandemia surgió, sino tal vez para muchos de nosotros que estábamos tan acostumbrados al método tradicional, es cuando lo vimos más evidente, ¿no? Cuando ahora ya lo podemos hablar de algo que es relevante porque ya lo vivimos. Voy a cambiar aquí. Pues bueno, continuando un poquito con la historia de lo que ellos, o sea, de lo que estos maestros fueron narrando, de cómo surgió todo esto. Ellos nos dicen que en el verano del 2007 ellos comenzaron a grabar sus sesiones utilizando un programa de captura de pantalla y la subimos a la red para que los alumnos pudieran acceder a ella. Entonces, obviamente, yo creo que si nos remontamos y vamos y buscamos los videos estuve buscando, pero no pude encontrar un video como original de ellos y no eran como que explicaciones de ellos y la mayoría es el material solo en inglés, entonces no encontré así como material que estuviera en español, pero original. O sea, yo quería a ellos dando como la clase del material original, pero bueno, me voy a dar la tarea de seguir buscando para ver si vemos por ahí, sobre todo para ver cuál era comparar, ¿no? La calidad de videos de ahora con la calidad de los videos o del material real que a lo mejor en el 2007 ellos utilizaban, porque pues podemos ver mucho material ahora que ya con todos los recursos que tenemos, pues bueno, muchos de ustedes estoy segura que son profesionales, ya son profesionales en TikTok y en todo esto y pueden hacer y crear contenido, a diferencia que en el 2007 yo creo que era algo más complejo, ¿no? A lo mejor era aquí, yo me grababa y por acá las notas y por aquí les iba mostrando y aquí mismo mi pizarrón era, no sé, no existía toda la tecnología para que se viera todo tan bonito, ¿no? Y pues bueno, así es como estos dos profesores de química, se dieron cuenta que este recurso no solo servía para los inasistentes, sino también para aquellos que asistían regularmente, pero que les permitía revisar y profundizar los contenidos, ¿no? Entonces ellos fueron haciendo un catálogo virtual, digamos, de los temas importantes de clase, donde los alumnos que no asistían a clase podían verlos, ver los videos y demás, y no ir perdiendo secuencia de clases. Pero por otro lado, como el material estaba ahí para el público, pues también les servía para los alumnos que a pesar de asistir a clases, necesitaban como que una refrescadita de la información. Y bueno,
Para aquí también es importante que sepamos que ya ahorita, en este momento, ya todo este movimiento ya es como un movimiento oficializado. Y bueno, existe el Flipped Learning Network, que por ahí déjenme ver. Déjenme dejar de compartir para que les pueda enseñar un poco de es una asociación como del movimiento del aprendizaje invertido, si se le puede llamar tal vez así. Y entonces en esta organización existen un sinfín, o bueno, o al final si no se les muestra un poco la página, donde vienen toda, como que gente que es miembro, tú te puedes hacer miembro, tener acceso a contenido, hay blogs, hay clases ya grabadas, hay un montón de gente compartiendo sus experiencias sobre sobre todo lo que es este modelo de aula invertida. Por ahí, a ver, voy a escoger a alguien, no sé, Carmen de la Rosa, no sé si me escuchas por ahí. Sí, maestra. Ok, Carmen, si podrías leer, por favor, donde dice la instrucción. Ok. La instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual. Y el espacio grupal resultante se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el educador guía a los estudiantes a medida que aplican conceptos y se involucran creativamente en la materia. Muchas gracias. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Si vemos aquí el modelo un poquito, déjenme voltearlo yo. Pues bueno, comenzamos en casa, ya no estamos partiendo del aula, de llego en ceros completamente, sino comenzamos con información en casa. La lección puede ser a través de algún medio, a lo mejor. El material, tiene que haber, obviamente esto va a requerir trabajo de nosotros, planeación de nuestra parte, pero cuando los alumnos lleguen a la clase, tal vez ya no vas a tener que repetir 1000 veces lo mismo, sino a lo mejor ya nada más los vas a poder orientar en cómo trabajar. Por ahí, no sé, en internet luego con tantos chistes, memes y todo lo que vemos, por ahí hay una imagen que decía, cuando acabo de dar la mejor clase de mi vida y mi alumno está en su viaje astral, no sé qué, y entonces pues, no te entendieron nada de lo que tú les explicaste y tú creíste que ya habías dado la mejor clase y que no había necesidad de seguir explicando más. Entonces aquí tenemos una manera de resolver para cierto tipo de alumnos que necesitan tal vez a lo mejor también repasar un poquito, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, hacemos un resumen. Aquí tenemos, bueno, en la imagen está en inglés, pero creo que es como muy claro lo que dice aquí. Tenemos Traditional Classroom, que sería el aula tradicional. Tenemos la Lecture, sería más como no es lectura, es lección. La lección en el salón, perdón. Ok. La lección en el salón, tarea en casa. En el caso del aula invertida, del Flipped Classroom, tenemos Online Lecture and Learning at Home, o sea, en casa adelantamos, en casa empezamos a ver contenidos, cosas que a lo mejor son esa parte un poquito más tediosa y nos vamos a dedicar nuestro tiempo de clase, si es que no es mucho, pues a tener actividades donde pues sean un poco tal vez más dinámicas o un poco más atractivas para los niños o para reforzar lo que muchas veces no nos da tiempo de ver solo en una hora, en una sesión de 40 minutos, dependiendo cómo sean sus clases. Entonces tenemos aprendizaje tradicional, el alumno aprende en clase y practica en casa. En el caso del Flipped Classroom o del aula invertida, la teoría es en casa y se practica lo aprendido en clase. Y aquí es importante, siempre interactuando con las TIC y trabajando de manera colaborativa. Entonces, vamos a tratar de optimizar nuestros tiempos, eso es lo más importante. ¿Alguien por aquí tiene una duda, una pregunta hasta ahorita lo que hemos visto? ¿O quisiera hacer algún comentario, quisiera hacer alguna contribución a lo que estamos revisando? No, maestra, gracias.
Ok, perfecto. Bueno, antes de que continuemos con la siguiente parte, les voy a dar por ahí un minutito, 2 minutitos, para que piensen y escriban, o si quieren, para que después lo comenten, o bien, si gustan, para que también lo pueden ir comentando o escribiendo en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que serían ventajas de aplicar este método de aula invertida? ¿Y cuáles creen ustedes que serían desventajas en el contexto en el que ustedes están laborando actualmente? O los que no estén laborando, pero como estudiantes que son, ¿cuáles son las desventajas que a veces ven de que se aplicara? Obviamente aquí tenemos que partir de que esto no es algo que pues, se pueda trabajar al 100% de todas mis materias, toda la vida es pura aula invertida. También los papás van a decir, ay, todo me lo dejan a mí, o todas las lecciones las tiene que ver aquí en la casa o demás. Entonces, pensando así, en el caso de ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuáles creen que serían? ¿Piensan en una ventaja tal vez o en alguna desventaja de trabajar de esta manera? De acuerdo a lo que están haciendo ustedes ahorita en este momento. Entonces, si alguien quiere por ahí ir escribiendo en el chat o si quieren anotarlo en su libreta y demás, vamos a dar ahí un minutito para que pensemos. ¿Cuáles serían esas ventajas o desventajas? Ok, bueno, por ahí Marlene nos escribió en el chat que una desventaja podría ser la falta de internet en ciertas comunidades, ¿ok? Definitivamente, bueno, para trabajar en el caso de con las TIC, por ejemplo, pues sí necesitamos recursos digitales. A ver, déjenme leer qué más por ahí. Dice, por aquí nos escribió. A ver. Ok. Carla nos escribe que dice que una ventaja, pues que está enfocada en el alumno y desventaja, problemas con la tecnología. Muy bien. Kenia nos dice que una ventaja puede ser fomentar la autonomía en los estudiantes. Vanelli dice que como ventaja de trabajar a distancia, tener la comodidad de estar en el lugar de tu preferencia, organizarte para actividades. Desventaja que no tienes esa interacción social con los compañeros y maestros. Por ahí Marlene nos dice que una ventaja puede ser que el alumno es el centro de atención y las clases son más interactivas. Alondra nos dice que una desventaja podría ser la falta de atención y compromiso por parte de los padres hacia sus hijos. Eso es muy importante. Valeria dice que una ventaja sería que los alumnos podrían abarcar mucho más de los contenidos y desventaja. A ver, ya se me fue. Acá. Ok, desventaja puede ser que los papás no estén realmente interesados en ayudar a los alumnos, viendo esto desde la perspectiva de una práctica en servicio en educación especial. Carla dice que una desventaja sería la falta de apoyo de los padres de familia. Los niños comentan que no pudieron estudiar porque sus papás no le ayudaron, ¿ok? También los niños luego por ahí le echan la culpa a los papás. Eh, Carmen dice que ventaja del aula invertida se promueve más el análisis y la investigación muy bien en los alumnos. Ana Karen nos dice que ventaja el acercamiento aún en la distancia. Maelvi comenta que alguna desventaja podría ser el desinterés de los estudiantes y la falta de compromiso. Alejandra nos comenta que una desventaja sería que los padres de familia tienen que dar apoyo y a veces eso no se logra, ¿ok? Hugo nos comenta también por ahí que el aprendizaje que fomenta el aprendizaje más activo en clase y el compañerismo. Como desventaja es que no todos tienen acceso a recursos en línea, muy bien. Norma nos comenta que en jardín de niños hay ciertas desventajas, ya que como sabemos ellos dependen de un adulto
el cual en ocasiones trabaja y quedan a cargo de personas que no tienen un buen dominio del uso de las TIC. Muy bien. Por ahí Beatriz nos dice que una de las ventajas sería que desde casa puedes retomar los temas y avanzar. Desventajas si se interrumpe por el internet. Muy bien. Ana Karen, desventaja que se requiere disciplina por parte de padres de familia y alumnos, ¿ok? Y nos comenta por ahí Carlos Daniel, como una ventaja, acceso a los materiales y contenidos en cualquier momento. Muy bien. Susana dice que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de aprender de forma autónoma. Ok, excelente. Voy a abandonar un poquito el chat por aquí. Ok, muchas gracias por todos sus comentarios. Y efectivamente, se necesita cierta autonomía para poder trabajar de esta manera, pero bueno, recuerden que no se trata de que completamente ellos aprendan solo por su lado, sino obviamente tiene que haber una guía, simplemente como a lo mejor avanzar un poquito. Si sabemos que cierto tema realmente requiere de tantas horas de atención en clase y sabemos que a la semana nada más tenemos este tiempo, pues bueno, es una manera como de ir avanzando y dividiendo un poquito los contenidos. Pero conforme vayamos avanzando en este módulo, pues bueno, aparte vamos a ir analizando todos esos aspectos y cómo podemos sustituir unas cosas por otras, ¿no? En el caso de la tecnología, del internet, porque muchas veces eso lo vemos como completamente pues bueno, un problema, ¿no? En el caso de que estamos aquí en el diplomado y estamos a distancia, hay personas que el día de hoy no tuvieron internet, la señal y demás, y todo eso, pues bueno, nos obstaculiza nuestro trabajo, ¿no? Pero no quiere decir que no hay otro momento en el que podamos retomar esa parte. Déjenme. Okay. Bueno, por aquí tenemos algunas, no voy a decir que son todas, ustedes ya mencionaron muchísimas más, pero bueno, algunas de las ventajas del aula invertida. Déjenme ver por aquí. A ver, de los que no veo casi. Metzi, no sé si Metzi está por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, Metzi. La primera que dice, mejora la participación. ¿Por qué crees tú que mejora la participación? Yo creo que mejoraría la participación porque los alumnos ya saben sobre el tema, entonces ya sería como que solo aclarar las dudas que tengan sobre el tema. Ok, muchas gracias. A ver, ¿a quién más veo por ahí? Valeria Guadalupe, no sé si se encuentra por ahí. Sí, aquí. Hola, Valeria. Donde dice los estudiantes aprenden cuando y donde quieren. ¿Tú qué crees que se refiere a eso? Pues, por ejemplo, lo que decían en la casa, porque ellos pueden aprender ciertos temas que realmente les gusten y pueden, expresarlo y compartirlo con sus compañeros. Ok, muchas gracias. A ver, voy bajando por acá. Déjeme ver a quién veo. Rosario, no sé si Rosario esté por ahí. Rosario Olmedo, ¿no? Laura Esther, ¿se encuentra por aquí? Sí, aquí estoy. Hola, Laura. Donde dice funciona para una amplia variedad de materias. Eh, Dame, no sé, o dame algunos ejemplos de qué materias crees que nos funcione mejor a lo mejor trabajar así, en tu opinión. Sería, pero para materias como aquí de la normal o como si lo Sí, explicara o sea, como si como, fuera primaria. digamos, como si te enfocándote como hacia en educación básica en general, ¿no? O sea, o materias como hablando en general, como decir, bueno, el lenguaje o inglés o matemáticas o así en general. Ah, bueno, en caso, bueno, tomando su opinión podría ser la materia de inglés, que la maestra pues enviara a lo mejor algunas reglas básicas de las que seguir el orden en alguna
para hacer la creación de algunas palabras. Normalmente, pues siempre diría, ¿no? Que va el sujeto, después, su inicio del sujeto y después al final su complemento, ¿no? Entonces, para nosotros los alumnos, pues sería de que si no entendemos tal palabra o que si queremos poner alguna palabra pero no sabemos cómo se escribe o tenemos algunas dudas de si esta palabra estaría bien que se pusiera al final o al inicio, o por qué no se puede poner al inicio o al final. O sea, la maestra pues ya, en este caso, para amplia variedad de materias, pues funcionaría porque la maestra ya atendería esas dudas a nosotros, ya nada más nos explicaría de, bueno, no se puede poner al final por tal motivo, o es una regla que pues no se puede romper y por tal motivo así debe quedarse, en ese sentido. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Para ahorrar un poquito de tiempo en ciertas cosas y que sobre todo que a veces cuando las explicamos y las hablamos y las decimos, y si los alumnos obviamente no están copiando y tomando nota porque te están poniendo atención, pues muchas veces se nos pueden olvidar o se pueden quedar por ahí. En cambio, si ya recibimos un material complementario por anticipado, bueno, tenemos como a dónde ir a checar o revisar varias veces la información. Muchas gracias. A ver, déjenme ver a quién más veo por ahí en mi lista de personas. Maelvi, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Ok, Maelvi. Donde dice es un excelente apoyo para los alumnos ausentes. ¿Cómo crees Pues, que? como comentaba hace un ratito, que pues las dificultades para alumnos que quizás no asisten a la escuela es que pues el conocimiento que ellos tienen pues va disminuyendo quizás por ese aspecto. Entonces, en este caso, la ventaja del aula invertida es que aunque ellos no van a la escuela, en sus propias casas, aprenden, tienen ese conocimiento porque pueden trabajar desde sus hogares. Ok, muchas gracias. A ver, Norma. Sí, dígame. Ok, Norma. Aquí donde dice salvavidas para los alumnos con dificultades, ¿a qué crees que se refiere a esto un poquito? Pues veo que señala el borrador, ¿no? O sea, bueno, no ciertamente el borrador, pero pues como no estás la apago para que se escuche mejor, tan Sí, sí, adelante. directo, pues a lo mejor, o sea, como que está esa parte de enriquecer si hay un error, no que ya se quede con eso, sino como lo comentaban hace un rato, podemos enriquecer, buscar más información y salir, ¿no? de nuestros errores y pues ayudar a esos compañeros, a esos alumnos que tengan esas dificultades pues de aprendizaje, ¿no? Como dice salvavidas, salvarlos, ¿no? Que no se vean en un rezago educativo, sino buscar todas esas estrategias que tanto los padres como nosotros tengamos a nuestro alcance para salvar a estos alumnos, ¿no? Y pues ventajas del aula invertida, que no nada más se quede con una cosa, sino podemos valernos de una búsqueda de más información, de documentarnos incluso nosotros mismos, ¿no? Para salvar a estas personas y no dejarlos caer en un rezago académico. Muchas gracias, Norma, por tu participación, exactamente. Y a ver, mi última, voluntario, involuntario, Giovanni. Sí, claro, dígame. Ok, Giovanni, aquí donde dice colaboración efectiva en clase, ¿a qué crees que se refiere a esto? Es así, en simples palabras, pues a veces cuando tú le preguntas a un niño, se va a escuchar mal, pero a veces te dice puras tonterías. Entonces, cuando ya investigó en su casa, pues ya tiene los conocimientos básicos o ya tiene una idea del tema que se va a tratar en la clase y no va, por así de a ciegas, a decir nada más cosas que a veces no son ni ciertas. Bueno, eso es a lo que yo le entendí. Ok, exactamente, muchas gracias. Y bueno, agradezco a todos su participación y que estén aquí muy al pendiente. Y bueno, vamos a ver cómo ya un poquito más detalladas estas ventajas. Obviamente estas son ventajas desde un punto de vista de una autora en particular.
Y por ahí vamos a debatir un poquito la siguiente clase también, o vamos a debatir un poquito, porque también se trata de esto, cuál sería como lo opuesto, o si alguien no está de acuerdo en alguno de estos puntos. Es muy importante, ¿eh? Si alguien tiene un comentario que diga, no, pues es que yo no creo que eso funcione, o yo no creo que, porque acuérdense, estamos en un modelo abierto donde ustedes tienen toda la libertad de participar y de dar sus opiniones. No estamos como de manera tradicional de solo lo que la maestra diga, eso es y ya, sino estamos como abiertos, ¿no? Al debate. Creo que es lo más importante. Entonces aquí tenemos el primer punto, ¿no? Que dice, los estudiantes aprenden cuando y donde quieran. En el primer caso vemos a una niña. ¿Qué está haciendo la niña en la primera fotografía? Está en su laptop. Ok, o sea, su laptop, queremos pensar que porque tiene unos libros ahí está haciendo tarea, ¿no? O está viendo algo que tiene que ver con la escuela o demás. Por otro lado, tenemos en la segunda imagen que vemos. La participación de unos alumnos. Ok, alumnos participando en clase. ¿De qué clase están viendo? ¿De qué se trata la clase? ¿Alcanzan a ver por ahí en la foto? Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas, tienen por ahí operaciones, ¿no? Operaciones básicas. Luego en la siguiente foto, ¿qué vemos o dónde pueden estar? Viendo un tema de reciclaje. Ok, o sea, vieron un tema de reciclaje, los niños están por ahí a lo mejor categorizando algunos objetos o algunas, en este caso, pues son botellas o demás, pero necesariamente están en un salón tal cual de clases. ¿Están seguros que están en el salón de clases? No, a lo mejor andan por la escuela, a lo mejor están en el patio de la escuela, a lo mejor están en la cafetería o demás. Y en la tercera imagen, ¿qué es lo que está haciendo la niña con su papá posiblemente o con su maestro? Pues ahí se está vivenciando, ¿no? La experiencia a través de los sentidos principalmente. Es una manera de introducir el aprendizaje a los niños y más en preescolar, Exactamente. Yo creo que todos viviendo la pasamos, porque a mí me tocó. experiencia. Claro, Norma. Yo creo que a todos nos tocó el frijolito con el frasquito de algodón o demás, y desde que yo en la primaria o kinder, no sé cuándo, pero me tocó hacerlo, y hasta la fecha es una actividad que todos los maestros realizan con sus niños, ¿no? Y yo creo que, pero imagínense si para poder observar eso tuviera que ser tiempo de clase. ¿Cómo veríamos en tiempo de clase el crecimiento, cómo germina ese frijolito, cómo va creciendo demás? O sea, realmente ahí estamos practicando toda esa parte del aula invertida. O sea, tú les mandaste, les diste una asignación, les dijiste, van a hacer esto, estas son las instrucciones, en el experimento tienen que ir observándolo. No lo van a observar en su casa por las tardes. Todos los días cuando lleguen de la escuela, los niños llegan a ver cómo va el frijolito y qué es lo que va pasando con él y qué tanto va creciendo o qué tanto no sé. O las cabezas estos de como de los, ¿cómo les dicen? Los del como de germinado que hacen y de repente, o los que siembran un chilito, una plantita, y de repente al que sí le crecieron los chiles habaneros y al que mi hija no, pero es que nunca creció mi planta y demás. Entonces, todo eso no lo están viendo en tiempo de clase. O sea, es imposible verlo en tiempo de clase de manera real. O sea, realmente lo que estamos haciendo es que lo estamos viendo fuera de, ya sea antes, después o a través de, pero estamos viendo cómo, o sea, realmente no es algo tampoco que es descubrir el hilo negro ni nada, ni lo descubrieron ellos al 100%. Tal vez en el 2007 fue gracias al internet y gracias a esos recursos de poder contar ya con videos y con recursos digitales, pues bueno, lo pusieron como instrumentar, pero realmente son cosas que también se han hecho antes, ¿no? Mandarles asignaciones a los alumnos para que avancen con cierto trabajo o que lo puedan ver fuera del aula tradicional. Y bueno, aquí lo que nos dice, así como tal cual el autor que nos da esta ventaja por ahí, no sé quién quiera leer. Yo. Maestra. Sí. Adelante, no sé quién dijo yo, es que Yo. levantó. ¿Norma? Ok. Sí.
Adelante. Dice, el gran beneficio de este sistema de Flipper Classroom es permitir que los alumnos puedan escoger dónde y cuándo aprender, como ver lecciones en video o hacer un curso en línea desde sus dispositivos móviles en las plataformas mientras vuelven a la escuela, de la escuela, perdón. Ok, entonces es una manera a veces de avanzar. Recuerden que hay niños y bueno, por ahí, no sé mucho, algunos, no sé si algunos de ustedes, por ejemplo, están por ahí en el diplomado número 1, donde se están viendo lo de trastornos del aprendizaje y todo esto. Por ejemplo, en el caso de niños con Asperger, con autismo y demás, es increíble cómo los niños no te hacen caso a ti en el salón de clases, pero sí le hacen caso a la pantalla. O como a ti como maestro no te voltean a ver a los ojos y no te hacen caso a ti, pero si les habla el puppet, como la marioneta, o les habla el calcetín por acá, al calcetín sí lo voltean a ver y con el calcetín sí interactúan. Entonces, es una manera alternativa también para buscar o rellenar esos, ¿no? Esos huequitos o darles más información, ¿no? Y que en el caso de que si tú les das un material o existe una biblioteca alterna con los temas, ya sean videos, ya sean lecturas, ya sea algún curso en línea, algún juego, lo que sea, estás abriendo el espacio que haya más práctica, ¿no? Antes, después y durante la clase. Bueno, aquí tenemos lo que nos decía la otra ventaja, ¿no? Excelente apoyo para los alumnos ausentes. Díganme, ¿quiénes de ustedes padecen de este problema? Creo que todos, pero yo creo que hay ciertos salones, ciertas escuelas, ciertos años escolares en los que dices, este año de plano me tocó un grupo que si de los 15 niños me llegan 10, es mucho. No sé, ¿quiénes de ustedes sufren mucho de esto? Ok, Carla, no sé si nos quisieras compartir un poquito qué es, cuál es tu experiencia en el caso de los alumnos ausentes. Sí, bueno, yo estoy aquí en Tuxpan, como una región un poco marginada, y de 10 niños que tenía, nada más me van 6 y es el máximo que me va. ¿Y siempre son los mismos los que faltan? Siempre son los o- mismos 6 y los mismos 6 que van y los mismos 4 que me faltan. ¿Y cómo le haces ahí o cómo tratas de subsanar un poquito esa parte? Bueno, pues yo practico muchas actividades manuales y ocupo mucho material y videos, y pues los videos los trato de mandar al grupo de WhatsApp con los padres y ellos son los que les pido de favor que lo compartan con los niños. Y a veces los niños, de vez en cuando que me van una vez al mes, me dicen, maestra, y sí vi el video, o maestra, sí vi el video, pero no le entendí, pues ya retomo un poquito de eso y les vuelvo a explicar ya a todos de manera general. Ok, muchas gracias, Carla, por compartir con nosotros. A ver, déjame ver, creo que alguien escribió algo en el chat. Ok, por aquí nos comenta Valeria que dice que los servicios escolarizados de educación especial, ¿cómo se batalla con eso? Ok, supongo que al ser como que un extra pues todavía los papás sienten menos el compromiso de cumplir con todas sus sesiones o que los niños asistan de manera regular. ¿Alguien más nos quiere compartir por ahí cómo, si sufre un poquito de esta situación de alumnos ausentes? ¿O que este ciclo escolar en particular siente que le ha tocado más que en otros años? ¿O de los alumnos también de la normal, que ahorita que estuvieron realizando sus semanas de su jornada de práctica, les haya tocado ver eso en algún salón o en alguna de las escuelas donde estuvieron? Carla. Bueno, en mi práctica, tuve una alumna que solamente la vi el primer día de estancia previa. Y de ahí pasó el tiempo, llegamos a la jornada de práctica y no la vi hasta el último día del convivio. Y Porque el día del niño no faltan, o sea, es el día del sí. niño, les apuesto que ese día sí llegan todos, así que Ese día ni sí se hagan llegaron ilusiones con que todos. un dulcero me va a sobrar para mí, no, ese día sí llegan todos. Ese día llegó la niña y sus compañeritas, el día del niño llegó la niña.
y llegó, me sorprendió porque llegó con el peinado loco, que pues yo le solicité, y le dije, hola, sí te avisaron, sí maestra, sí me avisaron, dice, y su mamá le hizo una canasta. Y ya los demás niños hacían comentarios sobre actividades que realizamos en la semana. No, que jugamos lotería, no, que esto. Y maestra, ¿sobre qué hablan? Y le digo, es que tú no viniste las 2 semanas y por eso, pues no viste nada de lo que estuvimos trabajando. ¿Cómo, maestra? ¿Usted estuvo dando clases? Le digo, sí, yo vine, pero pues ellos ni enterados porque pues no la vi en yo 2 semanas. Y de hecho pensé que pues no, que ya la habían cambiado de escuela o algo así, o se había enfermado, pero comentaba el maestro que porque su mamá creo que se había aliviado y pues no podía asistir a la escuela. Ok, y por ejemplo, Carla, ahorita tú ya que tienes ese antecedente de la niña y que vas a estar en una segunda jornada de práctica, donde posteriormente esa situación a lo mejor se vuelva a dar, a lo mejor ahorita la señora pues acababa de tener a su bebé recién nacido y pues fue más evidente esa parte, pero bueno, cuando uno tiene un bebé y tú lo sabes porque también eres mamá, cuando tienes un bebé pues se te enferman cada 2, 3 días, tienen una situación diferente y estás es como vas aprendiendo, ¿no? ¿Cómo, qué prepararías ahora como en, pensando en esa niña que a lo mejor va a seguir faltando? O sea, ¿o qué harías tal vez tú por adelantado para subsanar un poquito esa parte? Yo siento que realizaría las actividades que yo les pondré a mis niños en el grupo, pero de manera digital, como ejercicios o cosas así, para podérselos mandar a los padres de familia. Eso hacía en mi anterior escuela, pero eso lo hacía porque mi maestra lo hacía, porque muchos alumnos faltaban. Entonces, ella mandaba las actividades porque decía que al final, pues todos los papás quieren 10. O que, ¿por qué mi hijo no tiene tal actividad? O ¿por qué mi hijo no? Entonces, dice, yo les mandaba las actividades y sí, me pedía, por favor, las actividades que hagas hoy, llegando a tu casa, mandas un mensaje, qué van a hacer, para los que no hayan venido. Pero ahorita, pues mi maestro pues no me metió ni al grupo del salón, entonces yo le tenía que decir a él como de que, no, maestro, les puede mandar mensaje, y me decía, sí, pero pues yo ya no sabía si sí les mandaba mensaje, porque pues ella no me decía de que, ay, tal mamá tuvo una duda, o ya me mandaron y pues la niña me dice que pues no supo de alguna actividad o algo, entonces yo siento que haría eso nuevamente, volver a realizar mis actividades de manera, virtual, algún ejercicio para que ellos lo puedan imprimir o hacer en casa. Siento que eso ayudaría. Eso es muy importante. Yo creo que aquí, por ejemplo, tú ya tienes la experiencia de esta niña en particular. A lo mejor no es una niña que normalmente sea la situación, ¿no? A veces como papás tal vez no es la situación. A lo mejor la misma niña está viviendo esa parte de tener un hermanito nuevo, dividir la atención. Entonces a lo mejor le dice en la mañana a la mamá, mamá, me duele mucho la cabeza y no quiero ir a la escuela, ¿no? No sabemos cuál es la situación, pero tú a lo mejor adelantándote de saber, estos son mis contenidos que desde la semana que yo voy a visita previa voy a ver. Bueno, voy a hacer tratar de tener al menos un material por cada contenido que sea como de repaso en casa, o que sea como una ficha, esas fichas que hacen donde es como un resumen de la información, a lo mejor con un link de algún video y a lo mejor con un ejercicio extra que puedan tener por ahí. Y no quiere decir que es como que, esto es para la señora para la niña tal que va a faltar, no, te los mandas a todo el grupo, porque tú tienes niños que no le entienden completamente a lo mejor lo que vieron en la clase y eso les sirve como un extra. Vas a tener niños a los cuales les llama la atención y curiosidad que aunque no les manden la tarea y sea obligatorio entregar algo, el hecho de que tengan ahí la opción de ir a revisar, de ir a ver, les llama y es curiosidad. Y vas a tener niños, como en el caso de alguien que faltó por enfermedad, por lo que sea, que bueno, vas a subsanar esa parte y al final de tu estancia no puede haber un pretexto de que los niños no recibieron como todo el material, ¿no? Así como un pequeño, no sé, como, ¿cómo se le puede decir? Un como portafolio tal vez de todos los temas, así tal cual, y ahí está, ¿no? Sí es trabajo extra a veces para nosotros, pero al final nos ahorra también. De hecho, también me pasó de que me tocó dar el tema de fracciones, entonces, pues a los niños, unos sí entendían
de que rápido y otros no. Entonces yo les preguntaba, ¿tienen alguna duda? Con toda confianza y así. Y los niños me decían, no, era momento de hacer las actividades y no hacían nada. Entonces yo decía, ¿y por qué nada más 5, no sé, 10 me están trabajando y los demás no? Y yo volví a preguntar, ¿tienen alguna duda? Y los niños me decían que no. Y a mí me daba como conflicto. Bueno, entonces, ¿por qué no pueden? No pueden hacer la actividad, está muy difícil. Me decían que no, que sí la hacían, pero no lo realizaban. Entonces dije, a ver, ya me paré enfrente, con toda confianza, yo no los voy a regañar, yo aquí estoy para eso, para enseñarles, volverles a explicar el tema, díganme, pues a mí también se me dificultan mucho las fracciones, ya les empecé a decir, y ya un niño levanta la mano y me dice, maestra, es que nosotros no podemos decir que no le entendemos, y yo me le quedé viendo. En ese momento su maestro salió del salón. Fue cuando levantaron la mano y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que el maestro dice que no podemos, que él solamente explica una vez y que ya quien entendió bien y quien no, que repase en su casa, dice. Por eso nosotros no podemos decir que no le entendimos, maestra. Tienen miedo, maestra. Y a mí me daba como que risa y tristeza, ¿no? No, pues yo aquí estoy para eso, les vuelvo a explicar, a ver, díganme que no le entendieron y ya, a ver quién quiere ayudar a sus compañeros y ya entre ellos le ayudaban a los demás. Entonces, siento que eso también afecta el hecho de que pues tienen varios maestros que es la escuela tradicional, de yo no repito, porque a mí me tocaron muchos maestros así, entonces crean como miedo en los alumnos, no sé, en querer participar y todo eso afecta al momento de Entonces, llevar imagínate, en lugar de que a lo actividades. mejor mandes de tarea fracciones o una lista de fracciones y cosas a resolver, tal vez les mandas 2, 3 videos que vean antes de que tú vas a ver el tema de fracciones. Y entonces ya cuando llegan al salón, pues ya no llegan completamente en ceros. A lo mejor Elmo les explica mejor las fracciones que tú. A Elmo le ponen un poquito más de atención. Y entonces ya cuando llegan contigo, sí, era así, sí me acuerdo que yo vi en el video, sí que decían como, y entonces eso a lo mejor propicia un poco más la interacción, ¿ok? Recuerden que los niños ausentes a veces no son ausentes nada más porque los papás sean irresponsables, a veces nos toca la mala suerte de una enfermedad, nos toca la mala suerte de un accidente, niños que una fractura o algo donde realmente no pueden asistir a la escuela, entonces tenemos que buscar esas maneras de subsanar esa parte. Porque tampoco vamos a decir que porque todo es culpa de que los papás tal vez son irresponsables o demás, muchas veces, o que no les da flojera llevarlos a la escuela. Posiblemente hay niños que les toca la de malas y les toca vivir un accidente, o les toca vivir una enfermedad o la enfermedad de la persona que está a cargo de ellos y que realmente se les imposibilita y que quieren aprender y no se quieren atrasar, ¿no? En respecto del grupo. Y bueno, eso que nos dice aquí, dice, con el aula invertida, los alumnos que están enfermos o ausentes pueden seguir tal vez no al 100%, vamos a ser reales, el ritmo de la clase, pero cuando regresen no van a estar completamente perdidos, no se van a sentir mal de que ellos no han visto nada. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que no todo se puede subsanar, o sea, con este tipo de acciones, pero nos pueden ayudar. Aquí nos dice, salvavidas para alumnos con dificultades. ¿Qué creen que le pase al primer niño, al niño de la primera imagen? Puede ser que se encuentre frustrado o que no, porque no entiende tal vez lo que están explicando. Ok, Laura, gracias. ¿Y al niño de la segunda imagen? ¿Qué Está creen que pasa? distraído. Está distraído, o sea, lo que sea que el maestro está diciendo en ese momento, él está pensando en otra cosa. O simplemente, no sé, en ese momento está desconectado, se le fue la señal al niño, entonces ahorita él no está poniendo atención, no sabe qué pasa, con la explicación a lo mejor larga y tediosa que le está dando la maestra sobre las fracciones y demás, y busca el común denominador y tal vez ese tipo de términos así, nada más escuchándolos, pues para quien no es, por ejemplo, por ahí también han visto lo de estilos de aprendizaje y cosas por el estilo. O sea, hay gente que es visual. Yo necesito, conforme estoy escuchando, necesito estar viendo algo. Si tú me estás hablando nada más y yo no veo ninguna imagen con la cual la pueda relacionar, para mí es un poco más difícil recordar todas estas ideas.
Y bueno, nos dice aquí que en las clases tradicionales la teoría debe darse durante las clases la mayoría de las veces, lo cual puede ser un desafío para las personas distraídas, de aprendizaje lento o ese alumno que requiere como más tiempo, ¿no? Para procesar la información. Y bueno, en este caso, el aula invertida puede ser un salvavidas tanto para estudiantes como para los profesores, pues los cursos de e-learning se pueden ver, se pueden pausar tantas veces como sea necesario para lograr resultados efectivos y con motivación entre los alumnos. Díganme cuántas veces no ustedes han tenido que irse a YouTube para poder buscar algún tema de algo que se supone que ya deberías de saber, pero quieres ver otra explicación o quieres como que volver a recordar cómo se hacía. Y me refiero a ustedes también como maestros, porque a mí me ha tocado, les digo, cuando en mi caso particular, cuando trabajé en el colegio en la primaria, me tocaba enseñar matemáticas. Yo simplemente les hablaba 100% en inglés, pero les tenía que enseñar y dependiendo si me tocaba cuarto, quinto, sexto, cuando ya ven cosas de, no sé, de fracciones y cosas como mucho más avanzadas de matemáticas de primaria, pero explícaselas en inglés, no nada más tenía que ir a ver mi diccionario y a ver cómo se decían los términos en inglés para el que si el coeficiente, ¿cómo es? Cociente, quotient en las divisiones y demás, sino aparte tenía que ver cómo les iba a explicar el método del proceso de la división, de la fracción, de lo que sea, pero luego decía yo, ala, ya no me acuerdo cómo se multiplican las fracciones, cómo se dividen las fracciones. Es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Se multiplica este por ese y se divide. Entonces tenía que irme a ver videos de YouTube y me iba a buscar algún video y ahí era donde para recordar y, ya me acordé cómo se hace. Ya me acordé porque lo aprendimos, todos lo aprendimos en algún momento, pero hasta nosotros para maestros, cuando lo vamos a enseñar algo, nos vamos y buscamos por ahí recursos. Entonces es la idea, que si algo no nos quedó claro en su momento, si algo necesitamos por ahí reforzar, pues bueno, tengamos como a dónde ir. Aquí nos dice, por ejemplo, mejora la participación. ¿Quién me quiere comentar sobre sobre la primera imagen? ¿Qué están haciendo los alumnos ahí o qué creen que estén haciendo? Una lluvia de ideas. Ok, Susana, gracias. Una lluvia de ideas. ¿Alguien más? Una línea de tiempo. Una línea de tiempo, ok, muy bien. Los que tienen mejor vista por ahí alcanzan a ver ahí perdón, ya ahorita se regresa. Ok, podemos ver una línea de tiempo. ¿Qué están utilizando ellos para trabajar? Si es una línea de tiempo, ¿qué clase podría ser? ¿En qué tipo de clase vemos usualmente líneas de tiempo? Historia. Ok, cosas que tienen que ver con historia, muy bien. Por ahí tenemos que 1945, 1950 y demás, ¿ok? A ver, los que son buenos para historia, ¿qué sucesos ocurrieron más o menos alrededor de 1945? Y si no, son buenos para buscar en Google. A ver, búsqueme por ahí. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ok, muy bien. Entonces, si nos situamos, a lo mejor ese es mi tema central, la Segunda Guerra Mundial. Para poder construir esta línea de tiempo, ¿qué creen que necesitaron los alumnos hacer antes de poder pararse aquí en el pizarrón? Investigar. Investigar, y en el caso de historia, pues no nos queda más que Leer. leer. Y pues igual puedes ver videos y resúmenes y luego en YouTube están estas, no sé si han visto estas historias dibujadas como de Doodle. No sé si han visto esas historias donde te cuentan como la historia resumida de algo y con imágenes y dibujitos y todo. Pero bueno, necesitamos conocimiento previo. ¿Cuánto creen ustedes que se necesite leer para después pararte y realizar esta línea de tiempo en el pizarrón? O sea, ¿cuánto tiempo creen que se necesite para una clase en la cual necesitan leer información, ver videos
discutir entre ellos cuáles serían las fechas o cuáles serían los años a resaltar y luego de todo eso sintetizar qué es lo que sucedió ese año como un hecho muy importante para que podamos ubicarlo en la línea de tiempo. O sea, piensen en todo ese proceso, ¿cuánto tiempo en horas creen que se llevaría si empezamos la clase de cero? Como 3 horas, maestra. Una clase de 3 horas, o en su caso, 3 días de 1 hora, cuando las materias pues tienen nada más 1 hora al día. Ok, Carla, gracias. Lady. En mi caso, que es en el salón, también así trabajamos, es dependiendo del PDF o cuántas hojas tenga, también si es en equipo. Si es en equipo, se hace más rápido la línea de tiempo porque se reparte el trabajo y se toma como 2 o menos 1 hora. Ok, muy bien. Y usualmente, por ejemplo, ¿crees que parten de cero completamente? ¿Les repartes un PDF que nunca han leído antes? ¿O ya tuviste que tener algún tipo de instrucción antes de de que les repartas la información? Desde cero, así compañeras, así como que repartimos y luego ya como si cada quien quiere leer completo el PDF y ya como que da sus opiniones, compartimos y ordenamos en qué vamos a poner aquí y así vamos siendo. Ok. Pero bueno, sí necesitamos algo de tiempo. Entonces, como decía por ahí Carla Islo, y si tenemos sesiones nada más de 40 minutos, o solo tenemos historia 40 minutos el martes y luego 40 minutos el viernes, y los viernes son los días que luego hay consejo técnico, ya no hubo historia, entonces, o los lunes, porque díganme si no pasa que luego ciertas materias o ciertos contenidos, como tenemos un horario escolar o que tenemos que cubrir ciertos contenidos ciertos días de la semana en particular, pasa que lo de lunes y lo de viernes es lo que usualmente se ve afectado más por todas esas suspensiones que hay a lo largo del ciclo escolar. Entonces, pues bueno, aquí es una alternativa, para a lo mejor ya les diste toda la información, les mandaste desde la semana anterior la lectura, los alumnos no tuvieron tiempo para haber leído, ya trajeron ellos una síntesis, un resumen o algo, y entonces aquí, bueno, si se ven ellos, cada quien tienen como que sus computadoras o sus laptops, sus tablets, de donde están como que ya tomando las ideas por ahí principales. Y en la segunda imagen, ¿qué creen que estén haciendo los alumnos? Intercambio de ideas también, ¿no? Enriqueciendo el tema, intercambiando ideas. Están Ok. compartiendo, ajá, como dice la maestra, compartiendo, yo creo que lo que cada uno entendió de, del tema, o si ya buscaron información, pues todos tienen un punto de vista diferente. Así sea la misma información. Ok, muchas gracias. Un ¿Cómo prefieren? debate, Sí, sí. un debate puede ser. Puede ser un debate, a lo mejor ese es el tema, aquí está la información, pero bueno, quiero que discutan los puntos como a favor y en contra, como les decía, ¿no? No se trata de que todo, sí, sí, está bien, sí, muy bien, sí, estoy de acuerdo y esto es perfecto, no. También puede haber puntos en contra y esos también nos enriquecen bastante porque también ayudan a que yo reflexione más en cómo voy a defender mi punto de vista. Entonces, esos puntos en contra nos ayudan también mucho a que, no sé, tengamos como que muy claro tal vez los contenidos. A lo mejor están aquí haciendo un debate, una retroalimentación. Imagínense en una clase en las clases de literatura, no sé, específicamente, bueno, es que aquí yo no recuerdo, por ejemplo, tal vez haberlo yo como alumna, tal cual, pero lo he visto mucho, sobre todo en Estados Unidos, en las series, por ejemplo, si ustedes ven las series, las películas y todo, ¿qué pasa cuando están en clases de literatura o en clases de todo esto? Usualmente los alumnos no están leyendo el libro de Don Quijote. ¿Qué es lo que están haciendo en clase? Cuando ven alguna escena de estas en alguna película o un poema, no sé qué, o la obra de Shakespeare tal, ¿qué es lo que hacen los alumnos en clase? ¿Leerlo tal cual? Puede ser que lo analizan y comparten sus ideas. Ok, muy bien, Vivian. Es más bien como compartir, como debatir. ¿Qué quiso decir el autor con esto? Entonces, ¿en qué momento
tuvieron que haber leído eso en casa. Entonces es anticiparse, este es el libro, estas son las lecturas de este semestre, de este año ciclo escolar, para tal fecha ya tuvieron que haber leído este libro. Para el próximo viernes lean este poema, para tal. Entonces tú no puedes llegar a la clase sin esa información, porque entonces ¿con qué vas a participar? ¿Cuáles son tus herramientas? Y eso hace que la clase se vuelva eso, ¿no? 100% participación. Déjenme buscar a alguien más por ahí. Ok, Ana Karen, no sé si Ana Karen está por ahí. Sí, aquí estoy. Ah, ok. Ana, ¿podrías leer aquí esta diapositiva, por favor? Sí, para los alumnos es mejor ver un video o participar en alguna dinámica de aprendizaje que solo leer libros. Los videos instructivos, las presentaciones interactivas en línea y los cuestionarios pueden estimular la participación. Esto significa que estarán más motivados a la hora de estudiar y por lo tanto retendrán mejor la información. Por otro lado, es una gran oportunidad para los maestros de dar rienda suelta a su creatividad con los contenidos y buscar mantener la atención de sus alumnos durante el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, al final es eso, ¿no? Es tener como material extra, tener todo eso extra que nos puede ayudar para que cuando estemos en clase podamos debatir, podamos dar nuestras opiniones, podamos participar de manera más activa en el proceso de aprendizaje. Y eso va muy de la mano con la otra de las ventajas que nos manejaban por ahí, que sería la colaboración efectiva en clase. ¿Qué están haciendo no sé si se alcance a ver, o qué creen ustedes que están haciendo los niños de la primera imagen? Están armando algo, maestra, pero no distingo bien. Como una maqueta. Ok, como alguna maqueta, algo con bloques a lo mejor. Están trabajando, si se dan cuenta, están trabajando, pues es un salón de clases y debe ser una escuela relativamente tradicional donde vemos el tipo de uniforme, ¿no? Si nosotros analizamos el tipo de uniforme, podemos ver que, bueno, debe ser algún colegio como muy, pues, estricto en cierta parte. Pero no quiere decir que porque la naturaleza del colegio y la misión, visión del colegio sea una, no se pueda adaptar y no se puedan llevar a cabo actividades donde los niños puedan trabajar de manera colaborativa y todo, pero se necesitaría demasiado tiempo explicar todo en clase, dar toda la teoría, luego todas las instrucciones, luego explica todos los pasos y luego que los niños lo realicen, pues no realizarías más que un solo proyecto de estos casi que toda la semana. Entonces sí necesitamos tal vez ese apoyo, ¿no? De adelantar a lo mejor un poquito del trabajo antes de que el tiempo de clases sea un poco más efectivo. En la segunda imagen ya vemos otro tipo, perdón. Ay. En la segunda imagen ya no son los mismos niños de colegio, sino tenemos como otro tipo, si son estudiantes, a lo mejor universitarios, pero ¿qué creen o qué están realizando, qué están haciendo ellos en ese momento? Hay un trabajo colaborativo. Ok. ¿Están en el aula? ¿Creen que estén en un salón de clases? ¿No? ¿Están en alguna casa o en alguna oficina? En alguna casa, en alguno de los dormitorios de algunos de ellos, en algún departamento, o sea, ya es como trabajo fuera de. Y puede ser que estén haciendo dos cosas, a lo mejor están haciendo esa parte del inverted learning, es como que ya nos mandó el profesor este video porque todos están viendo algo de una sola computadora, o están ya poniéndose de acuerdo para ver qué es lo que van a realizar. A ver, déjame ver. ¿Quién no le he preguntado el día de hoy o quién no?
Arisbet, no sé si está por ahí. Sí, maestra. Hola, Arisbet. ¿Podrías leer la diapositiva? Sí. El modelo de aula invertida propicia que haya más tiempo en clase para compartir ideas y hacer preguntas y experimentos diferentes al clásico sistema educativo. Ok, entonces aquí es eso, ¿no? Es darnos esa pauta para que tal vez más de la teoría sea un poquito en casa y realmente nos podamos, que nuestro tiempo en clase, pues lo podamos dedicar a realizar todo este tipo de trabajo, ¿no? Compartir ideas, hacer preguntas, experimentos y todo. Eh, Dice aquí, funciona para una amplia variedad de materias. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos las materias como tradicionales que se ven en lo que sería como que primaria, secundaria, en el caso en inglés o como se llaman en inglés. Tenemos, bueno, lo que es inglés, tenemos artes, matemáticas, geografía, educación física, historias, ciencias en general, que involucran, pues podría ser biología, química, física, eh, información, tecnología de la información, computación, o como se le llame ahora, no sé exactamente, informática, y bueno, tenemos, por ejemplo, música. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, en el caso de artes, qué, o sea, algún ejemplo así como un poquito específico de cómo creen, qué tipo de clase o qué tipo de clase podrían avanzar ustedes en casa para nada más terminar de hacer, terminar de reforzar conocimientos en el salón de clases, pensando en artes? ¿Alguna manualidad? ¿Ok? ¿Qué les tendrían que mandar de información antes o previa a los alumnos? ¿Qué sería lo que les mandarían como de tarea para hacer en casa antes de realmente trabajar en el salón? Los materiales que van a Pues utilizar. un tutorial. Ok, un tutorial para que Un cuando video. lleguen ya no tengas que explicar tantas veces cómo van a hacer las cosas, ¿ok? ¿Qué más? Giovanni o no sé. Sí, había dicho que llevar los materiales que van a utilizar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo propondría que la teoría, tal vez. Por ejemplo, en mi escuela están trabajando los instrumentos, los que son los instrumentos de viento, de cuerda, pero a la hora de presentarle a los alumnos, son niños de preescolar, les presentan el video y lo que es la teoría de dónde nace, no sé, el tambor o los instrumentos de viento, y todo eso como que se les hace más tedioso y no prestan tanta atención. Para al final la actividad era, bueno, eso fue de la maestra de artes, que los puso a colorear, ¿no? Primero colorear los instrumentos de viento y después los de cuerda los iban a encerrar. Pero tal vez hubiera sido más práctico que en casita, en un espacio, sus papás les proyectaran tal vez el video de lo que iba a ser la teoría, lo que ella les iba a explicar. En clase reforzarlo tal vez con cuestionamientos y ya ella implementar la actividad en el aula, porque si como que perdieron el interés en la actividad por el previo video y la explicación que dio tan larga, vaya, de lo que fueron los instrumentos musicales. Exactamente, yo creo que aquí esa es la idea, ¿no? De esta parte del aula invertida. Y como les digo, no quiere decir que este es el hilo negro que descubrimos, ni tampoco quiere decir que todas las materias, todas las clases tienen que estar ustedes preparando y planeando qué tienen que mandar antes, pero a lo mejor con una clase como estas, como en el caso de artes, a lo mejor si yo hubiera escogido esos 2, 3 videos y se los mando a los papás de tarea el fin de semana, ver con los niños, ver con los niños tal video. Y de tarea me mandan la evidencia que vieron el video, ¿no? Así como una foto del niño viendo el video. Quiere decir que los papás buscaron el momento más, a lo mejor idóneo para darles a que vieran. Un niño no lo ve como tarea si le pones un videito de 1 minuto, ¿no? No les mandes videos de 10 minutos porque el niño va a perder la atención al 1 minuto y medio. Entonces, a lo mejor para un niño de preescolar un videito por ahí de 1 minuto, 1 minuto y medio.
Y ya cuando llegan a clases, tal vez es preguntarles, ¿no? Y se van a ir retroalimentando ellos mismos con lo que el otro entendió y demás, y te acuerdan y vieron esto en el video, y bueno, tal vez dedicarle más tiempo a la parte manual, que para un niño de preescolar es muy importante. Ok, muy bien. ¿Alguien, por ejemplo, me pudiera dar algún ejemplo o algo que hayan observado en el caso de educación física? O sea, en educación física, ¿qué podrían mandar ustedes antes de la clase en educación física como tal? Podría ser un video sobre algún juego de, no sé, si van a jugar a las atrapadas o cuáles son las reglas, de cuántos integrantes, cómo se juega, y pues así los niños ya tienen una noción de qué hacer al momento de la actividad y cómo realizarla y cuáles son las reglas y todo ese tipo de cuestiones. Ok, muy bien. Muchas veces bueno, no sé cómo les pasa en sus escuelas, pero muchas veces cuando es educación física, los niños simplemente bajan a la cancha y ya, ¿no? Salen al patio y ya. Pero hay otras escuelas donde sí llevan más teoría y todo esto. Entonces, tal vez un niño cuando piensa en educación física no piensa tanto en la teoría. A lo mejor sí se puede dar un poquito de información previa, algún video o algo para tener una idea. Como dices tú, si, las reglas de tales juegos o el número de integrantes o por qué esto, esa parte, pues que es teoría, a lo mejor la pueden ver de otra manera y no necesariamente en el salón de clases. Puedes usar ese tiempo para practicar más, ¿no? De manera activa. Aquí, por ejemplo, nos dice que, bueno, pueden funcionar con, pues, prácticamente esta idea del aula invertida, pues puede funcionar con casi todas las materias, ¿no? Esta es una de las características que tiene, por ejemplo, clases de idiomas, matemáticas, historia, literatura, otras. O sea, aquí nos da, por ejemplo, bueno, nos da ejemplos muy específicos. Dice, asignar lecciones en video sobre gramática grabados, y esto permitirá liberar tiempo de la clase para conversar, leer, escribir. En el caso de matemáticas, en el caso de ciencias, tú te puedes grabar, porque a veces también para ellos es interesante ver a su maestro en un video, ¿no? A su maestro en el video de YouTube, a lo mejor. O sea, a lo mejor tú te puedes grabar dando alguna explicación a las que ellos están acostumbrados en clase, pero bueno, si tu clase es limitada, si sabes que esta semana van a ser los ensayos del baile del Día de las Madres, pero también sabes que tienes que cubrir este tema, pues bueno, puedes avanzar y a lo mejor tú mismo te grabas dándoles la explicación de algo y se las mandas con anterioridad y vean esto en casa, vean este video en casa, porque aquí vamos a tener solo en esta semana 50 minutos para poder practicar este contenido, ¿no? Entonces te puedes dedicar más como a resolver problemas, a hacer algún experimento. Y la parte de la teoría la puedes dejar tal vez un poquito para la casa, sin dejarle siempre estar muy conscientes, ¿no? La responsabilidad no es de los papás de enseñarles las cosas, simplemente es que al menos ese tiempo de leer, sentarse y se lo dediquen pero tal vez pero no es la responsabilidad de los papás que después de que lo leyeron lo tengan que saber o que los papás tengan que explicárselos. Simplemente es ya tomaron el tiempo o esos 15 minutos, 20 minutos de clase que solo iba a ser para leer un texto. Bueno, ya lo hicieron en casa, ahora vamos a explicarlo en el salón de clases. En el caso, por ejemplo, de humanidades, cualquiera de las materias que tienen que ver con ciencias humanas, ¿no? Presentación en video, con voz, en off, imágenes, pueden hacer un video, la misma presentación de PowerPoint, le graban ustedes su voz. Y entonces ya lo cuentan de manera diferente, ¿no? Sobre algún periodo de la historia o demás. Les pueden hacer por ahí podcasts, hay maestros que les encantan hacer videos y TikToks y cosas que les puedan llamar a los alumnos la atención, a veces más que la clase tradicional, sobre todo cuando no tenemos tal vez los tiempos para. Y bueno, ya poquito para ir cerrando un poco la sesión de hoy. Por ahí tengo una actividad en menti.com, entonces no sé si por ahí alguien pueda, a lo mejor desde su celular lo puedan hacer, el ir, el abrir por ahí con el QR, o este es el código también que ustedes pueden introducir, o déjenme les copio el link aquí en el chat, también se pueden ir con el link al chat.
Déjenme dejar de compartir ahorita un momento para que se los pueda mandar por el chat. A ver, les voy a enviar por ahí el link en el chat y díganme si lo pueden abrir. Que la presentación no me quería abrir, pero ¿les abrió por ahí? Sí, maestra. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a compartirles por ahí mi pantalla para que puedan ir viendo las respuestas de los demás. Ok, entonces, por ahí, por ejemplo, la pregunta que nos dice, ¿no? Dice, menciona temas, contenidos, PDAs que crees que puedan abordarse mediante el aula invertida. Y por aquí vamos viendo las respuestas de ustedes. Dice ahí, cuidado de la naturaleza, las figuras de geometría, ok, geométricas, independencia de México, dice tema del reciclaje, ok, un experimento casero, ok, por ahí, ¿qué más dice? Lenguajes, lecturas, estructura de la oración, cuidado de la naturaleza, cuentos, manualidades, instrucciones, cuidado del agua, verbos regulares en inglés, ok, fracciones, la germinación, déjame regresar, ya no sé. ¿Qué más nos dicen por ahí? Las leyendas, tipos de nutrición,
acciones para el cuidado. ¿Qué más? ¿Cuáles otros? El sistema solar. Manualidades, formas de energía. Temas de colores en preescolar. Tipos de nutrición. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Conmemoraciones cívicas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus contribuciones y todo. Es bueno que va la evolución, que vayan pensando en todo esto porque, bueno, va a ser parte ya la siguiente sesión. Les voy a platicar cómo va a ser obviamente el producto final, pero bueno, ya se pueden ir imaginando que tal vez para el producto final desde ahora tengo que ir pensando a lo mejor en algún tema o en algo que yo considere apropiado para poder abordar mediante el aula invertida. Entonces, ir pensando en algún tema en particular, sobre todo porque antes de, yo necesito ir pensando en los materiales, a lo mejor, bueno, a ver, a lo mejor yo creo que mediante el aula invertida yo abordaría eh, el reciclaje, ¿no? Entonces, a lo mejor desde ahorita empiezo a buscar videitos por ahí en YouTube, empiezo a buscar por ahí alguna lectura, o sea, ir como buscando material que me pueda servir a mí para esa como tema en particular. ¿Qué material sería el que yo les mandaría previo a la clase? O sea, material que no necesitarían una instrucción para poder ellos simplemente revisar, ¿no? Entonces, no les estoy dando todavía así como la indicación tal cual de qué es, simplemente vayan tal vez pensando qué tema creen ustedes que sea más apropiado para poder trabajar de esta manera, a lo mejor con alguno de los grupos con los que ustedes estén trabajando, alguno de los grupos con los que ustedes hayan trabajado o lo que su lógica les diría en este caso, ¿no? De qué temas creen ustedes que no sea el maestro 100% necesario el que necesita dar la teoría eh, en la clase como tal. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y pues bueno, pues prácticamente estamos con esta actividad que ustedes realizaron. Estaríamos cerrando lo que es la sesión del día de hoy. Si me dan un segundito, voy a prender la luz porque está demasiado oscuro aquí. Listo. Bueno, entonces, como parte de la sesión de hoy y como para poner en práctica un poco esto, a ver si sí es cierto que nos sirve o no nos sirve, como ya comentaba por ahí el maestro José Luis, no vamos a estar 2 semanas trabajando, nos vemos hasta el 23 de mayo, creo. O sea, tenemos 2 semanas que no vamos a tener sesión. Y bueno, pues yo soy maestra de inglés, entonces como parte de lo que yo manejo, de los contenidos que manejo con mis alumnos, lo vamos a poner a prueba con ustedes y lo vamos a poner a prueba mediante el método del aula invertida, a ver si es cierto que sirve o no sirve. Entonces, dentro de la semana, yo les voy a mandar por ahí en el grupo algunos videos, unas páginas, simplemente para que ustedes consuman el contenido que yo les voy a enviar por medio del grupo de WhatsApp. No es que ustedes tengan lo que tienen que hacer, pues obviamente si les mando un video, un link de YouTube, pues es ver el video, ¿no? O si les mando por ahí una lectura, o si les mando por ahí algunas hojas donde venga información, algunas imágenes, lo que sea, pues simplemente es verlo. Y de ahí lo vamos a aplicar, a ver si sí ayudó en algo el hecho que hayan visto previamente algún tema o algún contenido en particular.
Entonces, no sé si les parece la idea de por ahí hacer Está bien, maestra. algún ejercicio por ahí con algún contenido de inglés en particular. Bueno, Sí, me entonces yo parece por- bien, maestra. Ok, entonces van a tener por ahí 2 semanas para que lo que yo les vaya mandando, ustedes vayan buscando ahí su espacio, su momento, y lo puedan ver con calma cuando tengan internet, cuando tengan pues la disposición de, no quiere decir que al momento que se los mando ustedes lo tengan que ver, sino es simplemente material que ustedes tienen que consumir, son sus insumos para la siguiente sesión una vez que nos veamos. ¿Ok? Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Agradezco mucho el haber estado, la atención, el hecho que hayan estado participando. La verdad es que es muy agradable estar con un grupo así. Déjenme dejar de compartir aquí. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que pueda, antes de que nos vayamos o antes de que terminemos la sesión del día de hoy. Todo claro, maestra, gracias. Gracias, Alejandra. Todo muy claro, teacher. Ok, gracias, Carla. Pues bueno, no sé si no hay ninguna duda o demás, como les digo, o sea, no hay tarea. La única tarea que vamos a tener para estas, yo les voy a ir mandando por ahí ciertos links, contenidos, y ustedes los ven, y demás, y la próxima clase ponemos a prueba, a ver si sí sirve o no sirve el hecho de ver información tal vez antes de, ¿no? Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Maestro, muchas gracias por la oportunidad de estar trabajando el día de hoy. Gracias a usted, maestra, y gracias a los participantes que estuvieron aquí presentes, y pues nos veríamos hasta el 23 de mayo. Si van al carnaval, cuídense mucho. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Saludos a Nos vemos todos. pronto. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. maestro. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Maestro, me regala unos minutos, por favor. Sí, Soy la claro, maestra Norma. claro. Es que voy a tener un inconveniente. Mi hijo va a hacer la confirmación, si Dios quiere, el 1 de junio. Déjenme, Voy a apagar mi cámara para que se escuche bien. déjenme cerrar la grabación.